Curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Ciclo Otto. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. Nicolás Otto era un vendedor ambulante de perfumes y formó una sociedad con el industrial alemán Eugen Langen, conocida originalmente como N.A. Otto & Compañía. Obsesionado con las máquinas de vapor, Otto empezó a formular un motor con base en gas. Y al ver los efectos de la compresión en un combustible líquido, se le ocurrió la idea de un motor con pistón. En el año 1866, Otto ganó una medalla de oro por su motor atmosférico de gas en la Exposición de París. El motor Otto es un motor de combustión interna alternativo, debido a que alterna movimientos rotativos, cigüeñal y biela, con movimientos rectilíneos, émbolo, perno, anillos, parte de la biela. Este motor se emplea para generar potencia mecánica y realizar un movimiento rotatorio de hélice para una aeronave, o de neumáticos para un vehículo terrestre. Se clasifica en 2 y 4 tiempos. Un tiempo es un movimiento del émbolo, hacia arriba o hacia abajo en un ciclo. Principio de funcionamiento para motor de 4 tiempos. Se abre la válvula de admisión dejando ingresar una mezcla de gases regulada por un inyector o carburador de aire y combustible. El émbolo o pistón hace un movimiento hacia abajo, en el primer tiempo o carrera, llamado admisión, generando una succión de la mezcla hacia el cilindro que contiene al émbolo. Una vez que el pistón ha llegado al punto más abajo del cilindro, denominado punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra, y el émbolo inicia su carrera hacia arriba, la cual es el segundo tiempo llamado compresión. La mezcla aire y combustible se comprime elevando su presión y temperatura mientras su volumen disminuye. Al número de veces que se comprime la mezcla de aire y combustible, se le denomina relación de compresión. Cuando el émbolo llega a su punto superior máximo con respecto al cilindro, denominado punto muerto superior, se genera un chispazo por medio de una bujía, haciendo que la mezcla aire y combustible se inflame, provocando que el pistón baje súbitamente, generando un movimiento hacia abajo haciendo mover a todos los componentes mecánicos acoplados al mismo, produciéndose la carrera de potencia o el tercer tiempo llamado expansión. Una vez que el émbolo nuevamente ha llegado al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape, dejando salir los gases quemados por la combustión, mientras el pistón sube en el cuarto tiempo, llamado escape. Y cuando llega al punto muerto superior el ciclo se repite. Existe el denominado traslape de válvulas, el cual se realiza en un ciclo real, y hay que tomar en cuenta que el combustible sea el correcto para la relación de compresión, ya que un combustible que no aguante la compresión se puede inflamar antes de tiempo provocando la preignición. En el caso de un motor de 2 tiempos, solo se realiza un movimiento hacia arriba y hacia abajo en un ciclo. Este motor está diseñado para que la admisión y la compresión se lleven a cabo de forma simultánea. De la misma forma, la potencia o expansión se lleva a cabo en conjunto con el escape. Estos motores son pequeños y se emplean para motocicletas, podadoras, generadores, entre otros. Los componentes principales de este motor son: émbolo o pistón. Es el componente mecánico que transmite la energía de los gases como producto de la combustión hacia los componentes mecánicos para la realización de trabajo. La forma de la cabeza, cóncava o convexa, depende de aumentar o disminuir a la relación de compresión. Y las ranuras dependen de que no choquen las válvulas de admisión y escape cuando se abren o cierren en el punto muerto superior. Anillos o aros.
Se dividen en anillos de presión y de aceite. Los anillos de presión no dejan que los gases de alta presión como producto de la combustión salgan de la cámara del cilindro. Y los anillos de aceite no permite ingresar a este lubricante hacia la cámara. Estos van colocados en las ranuras laterales del émbolo. Perno. Es el elemento de sujeción del émbolo con la biela. Biela. Es el elemento que sujeta al émbolo, y cambia el movimiento rectilíneo del pistón en movimiento rotativo. Existen bujes y cojinetes, que son metales delgados, y unen a los elementos principales para evitar el desgaste por fricción de los mismos, y si hay alguna reparación sea el cambio de estos metales. Cigüeñal. Es el elemento mecánico en donde van colocadas todas las bielas de los émbolos que componen al motor, y transmite el movimiento rotativo hacia los neumáticos o hélice a través de elementos acoplados como cajas de transmisión, diferenciales, gobernadores, etc. En este elemento se miden a las revoluciones por minuto del motor. En un automóvil los émbolos se resguardan en un monoblock, que es una estructura que puede ser manufacturada en una sola pieza, o en dos. Dicho monobloque está hueco, para dejar pasar a un fluido refrigerante. Encima del monobloc, para cubrir a los émbolos, se coloca una culata o cabeza. En esta, van ubicadas las válvulas del motor. Para un motor de aeronave se emplean cilindros individuales, los cuales tienen ranuras o aletas en la periferia para refrigerar a los materiales del motor, provocando que no se necesite a un fluido líquido como refrigerante, como en un monobloc de auto, haciendo que el motor pueda ser de mayor tamaño, menos pesado y con mayor facilidad de inspección para su mantenimiento. Configuración con cilindros. Se muestra la configuración y colocación de las partes del motor. Sistema de apertura de válvulas. Existen dos sistemas, el de varillas, punterías o tiradores, y el directo. Pero en ambos casos, se emplea a los balancines, que son elementos que funcionan como brazo de palanca. De un lado se empujan levantándolos por medio de una leva, y del otro lado bajan empujando a las válvulas para su apertura. El resorte que se coloca en la válvula asegura el correcto cierre de las mismas para evitar fugas. Una leva es un elemento que gira con una pequeña cresta que hace levantar a un objeto en un tiempo de rotación determinado. Estas levas van montadas a un eje llamado árbol de levas, que es acoplado por medio de un engrane o cadena al cigüeñal. El correcto acople de ambos elementos se dice que el motor está a tiempo. La leva al girar no produce movimiento hasta que se llega a la cresta, que empuja directamente al balancín para la apertura de las válvulas, o a una varilla o puntería, que empuja al balancín. En este último caso, se emplea a un taque o buzo, elemento amortiguado por aceite de unión entre la puntería y la leva. En el esquema de contacto directo, el árbol de levas va colocado arriba del motor, y se acopla por medio de bandas o cadenas. Finalmente, en la parte de abajo del motor se coloca un depósito de aceite llamado Carter, que lubrica a todos los elementos con fricción ayudando a evitar corrosión, y también ayuda a refrigerar a la estructura. En caso de falta de aceite, debido a las altas temperaturas del motor, el émbolo puede alcanzar su temperatura máxima pegándose a las paredes del monobloc o cilindro, diciéndose que el motor se ha desvielado. No hay que confundir a los tiempos del motor con los procesos termodinámicos. Mientras los tiempos son los movimientos hacia arriba o abajo del émbolo. Los procesos termodinámicos son el cambio de estado del sistema que cuantifican el intercambio energético. De tal manera, que los procesos para un ciclo Otto son de 1 a 2, compresión isentrópica, es en donde se lleva a cabo la compresión del sistema, de 2 a 3, suministro de calor a volumen constante, es el instante de inflamación del combustible, de 3 a 4,
Expansión isentrópica, coincide con la carrera de potencia, y de 4-1, rechazo de calor a volumen constante, es en donde se abre la válvula de escape, permitiendo salir a los gases como producto de la combustión. Los parámetros de diseño de un motor alternativo Otto son aquellas condiciones propuestas de operación que limitan a la cantidad de energía transferida debido a la misión con la que se fabrique el motor, el lugar de operación para el cual fue diseñado, el tipo de materiales propuestos, el tamaño que ocupará el motor dentro del vehículo y la colocación del mismo, el tipo de combustible a emplear. Dichos parámetros son condiciones ambientales, es decir, en donde va a estar funcionando. Relación de compresión, como se mencionó, es el número de veces que se comprime la mezcla aire y combustible dentro del cilindro. Potencia, es la rapidez de desplazamiento. Cilindrada, es el volumen total desplazado de cada cilindro por el número de los mismos, es decir, es el volumen total desplazado del motor. Torque o par motor, es la capacidad de la máquina térmica de mover una determinada masa de vehículo y carga, tiene que ver con el tamaño y la velocidad angular del eje. Temperatura máxima del motor, como se muestra en el diagrama temperatura-entropía, esta temperatura es la del estado 3. Y es limitante de acuerdo a los materiales a emplear. Velocidad giratoria del motor, es decir, las revoluciones por minuto,